Bienvenidos muchachos, yo soy el ingeniero Francisco Rodolfo Trejo. Les doy la más cordial bienvenida. Yo voy a ser un docente que voy a estar apoyándolos aquí en la impartición de algunos de los temas. Ok, vamos a ver lo que es suma y diferencia de cubos. Independientemente de que sea una suma o una diferencia, tenemos que utilizar la regla que nos dice, si hablamos de suma, sería esto va a ser igual a un obvio que sería A más B, que multiplica al cuadrado del primero menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es cuando es una suma. Vamos a ver para cuando es una resta, sería cúbica menos el cúbica. Va a ser igual a tener A menos B, que multiplica al cuadrado del primero más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esas son las dos reglas que debemos de determinar cuando empecemos a trabajar con suma o diferencia de cubos. Algo muy importante que debemos que retomar es cuando empezamos a trabajar. Recordemos que estamos trabajando con potencia de 3. Entonces, lo primero es ir trabajando, ir reconociendo cuáles son los valores que yo puedo tener para ese valor. Supongamos, si yo tengo un valor de 1 al cubo, eso va a ser igual a tener 1. Si hablamos que yo tengo un valor de 2 al cubo, sabemos que esto es 8. Si hablamos de un 3 al cubo, sabemos que es 3 por 3, 9 por 3 sería 27. Y así consecutivamente con cualquiera de los valores. ¿Para qué nos sirve esto? Para cuando empecemos a trabajar, nosotros tenemos que determinar lo que es la raíz de mi valor del cubo. Entonces, aquí es cuando yo debo de conocer cómo determinar estos valores que me pueden ayudar a mí al familiarizarme con esos valores de exponentes. Entonces, vamos a trabajar, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo desarrollaríamos una suma o una diferencia. Tenemos el siguiente problema. Tenemos el valor sería x cúbica más 27. Al ver el valor de más sabemos que es una suma, entonces nos vamos a referir a esta fórmula. ¿Qué es lo que vamos a generar nosotros? Primero, como paso 1, como mi primer paso, es determinar la raíz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo tengo x cúbica, voy a sacar la raíz cúbica de ese número, más, yo sé que el 27 dijimos que era igual a tener 3 al cubo. Entonces lo que voy a hacer es sacar la raíz cúbica de ese valor. Al hacer esto, elimino mis valores cúbicos y me quedaría como raíz y valor de x más 3. Aquí yo determiné el primer paso de mi primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? ¿Ok? Voy a utilizarlo en la forma que vamos a trabajar con lo que ya hemos explicado anteriormente. Entonces, yo ya tengo aquí mi raíz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Generar esta conjugación. ¿Y qué me dice? El cuadrado de mi primer valor. El cuadrado de x sería x cuadrada. Y luego me dice, lo antecede un signo negativo. A por b, el primer término por el segundo. X por 3, que sería 3x. Voy con el siguiente y me dice que sería el segundo término al cuadrado. Y sería 3 por 3, 9. Y aquí tenemos la solución de x cúbica más 27. Y aquí tenemos mi resultado en la suma de cubos. Sí, vamos con el ejemplo número 2. Aquí ya tenemos nosotros el problema, el planteamiento que vamos a resolver. Recordemos, por el signo que tenemos aquí, va a ser una diferencia o una resta de cubos.
Recordemos el paso 1. El paso 1 es determinar la raíz de este problema. Entonces vamos a determinar y vamos a ver qué exponentes vamos a tener en este caso. Quiere decir que yo voy a tener 1 entre 64. Quiere decir que sería 1 entre 4 al cubo, que multiplica a x a la 6, menos 1 sobre 5, esto lo elevamos al cubo y lo multiplicamos por 9. Entonces, lo único que estamos haciendo es convertir la fracción a mi valor exponencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar ahora? Dijimos, vamos a determinar y sacar la raíz cúbica a esas dos expresiones. ¿Sí? Dijimos, vamos a determinar, eliminamos aquí. Recordemos, 6 entre 3 me va a quedar a 2, entonces me va a quedar aquí. En este caso, 1 sobre 4x cuadrado menos 1 sobre 5x a la 3. Y ya tenemos la primera expresión de nuestra ecuación, que dijimos a menos b, que es la raíz de este cubo. Ahora sí, empezamos a generar la expresión y tenemos 1 sobre 4 x cuadrada menos 1 sobre 5 x cúbica. Eso lo vamos a multiplicar y vamos a determinar. ¿Qué nos dice la fórmula? El cuadrado del primero. Entonces sacamos el cuadrado, que sería 1 sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a poner aquí al cuadrado por x al cuadrado. Vamos con la siguiente, me dice que sería el primero por el segundo. Entonces, como es resta, ponemos el signo positivo. Y ahora tenemos el primero por el segundo, que sería, por uno sería 1 sobre 5 por 4 sería 20. ¿Sí? Sería x cuadrada por x cúbica. Más, vamos con el cuadrado del segundo. Y me quedaría 1 por elevado a la 5 elevado al cuadrado por x al 3, todo esto al cuadrado. Y determinamos la siguiente expresión. Sería 1 sobre 4 x cuadrada menos 1 sobre 5 x cúbica por un cuarto elevado al cuadrado sería un 16 por x a la cuarta más 1 sobre 20 x a la 5 más 1 sobre 25 x a la 6. Ese sería nuestro resultado. Hoy vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver con exponentes. Recordemos, el signo que está aquí me refiere a que es una diferencia. Entonces, por si nos olvidó cuál es la ecuación que vamos a utilizar, recordemos que sería a cúbica. En este caso sería resta, sería menos b cúbica. Esto es igual, dijimos, a la raíz a menos b. ¿Sí? Que va a multiplicar, en este caso, a el cuadrado del primero más primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sí, vamos a hacer, ahora sí, partimos a generar la solución del planteamiento. Entonces, en
En este caso vamos a determinar primero, dijimos como primer paso, sacar la raíz. Y tenemos que W 3t menos 6, tenemos su raíz cúbica, menos, dijimos, el 8 me equivale a tener 2 al cubo para poder determinar su raíz cúbica. Determinado mi valor, 3, entonces sería 1, entonces me quedaría W t menos 6 entre 3 sería 2. Menos se va, hice exponentes y me quedaría 2. Aquí ya tengo mi valor de la raíz. Ya que determinamos la raíz, ahora sí procedemos a vaciarlo en la fórmula. Y tenemos A, que sería W t menos 2 menos B, en este caso, que sería 2. Eso va a multiplicar a, dijimos, el primer valor al cuadrado, que sería W t menos 2 al cuadrado, más, por el signo, dijimos, el primero por el segundo, me quedaría 2W t menos 2 más el segundo término al cuadrado, que sería 2 por 2 sería 4. ¿Sí? Continuamos desarrollando, dijimos, tenemos W t menos 2 menos 2 que multiplica, ahora sí, sacamos el valor. Recordemos por los temas anteriores de los exponentes y determinamos que sería W 2t menos, sería 4. 2 por 2 sería 4. Más 2W t menos 2 más 4. Y aquí tenemos el resultado de la factorización por una diferencia de cubos. Okay, vamos a realizar ahora un pequeño ejemplo, un poquito más complejo, utilizando algunas particularidades dentro de la suma de cubos. Recordemos, dijimos siempre al ver el signo, vamos a ver cuál es el valor que vamos a utilizar. En este caso, recordemos una vez más, dijimos a cúbica más b cúbica, ¿sí? Va a ser igual, dijimos, la raíz a más b, que multiplica al cuadrado del primero, menos en este caso porque suma el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es la forma general donde vamos a desarrollar. Entonces, acordemos, como primer punto dijimos que siempre hay que determinar lo que es la raíz de la expresión. En este caso, lo que yo voy a hacer es, dijimos, 8 va a ser igual a 2 al cubo, que multiplica a más b al cubo, más 27 dijimos que es 3 al cubo, ¿sí? Que multiplica a menos b al cubo. Entonces, ya generamos el acomodo de los valores exponenciales. Ahora sí dijimos, determinamos la raíz cúbica de esas dos expresiones. Y tenemos, en este caso, que me quedaría 2a más b, que suma, en este caso, a 3 por a menos b. Recordemos, el cubo con la raíz y el cubo con la raíz. En este caso sería de la misma forma. Recordemos, por la parte de los exponenciales y sus leyes. Entonces, yo ya tengo aquí mi expresión, en este caso que sería a más b. Entonces, aquí ya tenemos esta forma, que sería la suma de las dos raíces. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Dijimos, vamos a desarrollar ahora sí el problema con mi ecuación. En este caso, yo voy a empezar a determinar, dijimos, son mis raíces, que va a ser multiplicada por este polinomio. En este caso,
tenemos que sería el cuadrado de la primera expresión, que sería dos que multiplica a más b, esto sería al cuadrado. Luego me dice signo menos y multiplico a por b, y me quedaría 3 por 2 serían 6, ¿sí? Y me quedaría a más b por a menos b. Por último, me dice que tengo el valor de b al cuadrado. Entonces, sumo el valor de b, que sería 3 por a menos b, todo esto elevado al cuadrado. Y ahí tenemos ya la expresión. Ahora vamos a ir desarrollando, porque aquí tenemos un binomio, un cuadrado, ¿sí? Y vamos a empezar a desarrollar todo mi problema para que nos quede exactamente de la fórmula que nos maneja la suma y diferencia de estos. Entonces, trasladamos el mismo valor, 2 que multiplica a más b, más 3 que multiplica a menos b, ¿sí? En este caso, ahora sí, vamos a determinar el valor. 2 al cuadrado sería 4, que va a multiplicar, dijimos, el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado. Tenemos ese binomio. Vamos con la siguiente fracción. Tenemos menos 6 en este caso, y vamos a desarrollar ahora esos dos elementos. Recordemos que aquí vamos a generar, como temas anteriores, por diferencia de valores nos quedaría a cuadrada menos b cuadrada. Esto en referencia a los productos notables que ya vieron en los temas anteriores. Ahora vamos a referirnos al siguiente valor, más, y vamos a desarrollar este binomio. Me quedaría 3 al cuadrado sería 9, que multiplica al cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y aquí ya tenemos la expresión. Vamos a ir reduciendo términos para llegar a la solución de nuestro problema. Vamos a empezar a desarrollar cada uno de los valores. Vamos a generar primero la parte de la raíz, ya que tenemos un binomio. Entonces me quedaría 2 que multiplica a A más 2 que multiplica a B más 3 que multiplica a A, más por menos sería menos 3 que multiplica a B. Ya tenemos el primer término. Vamos con el siguiente, con los siguientes términos. 4 por a cuadrada sería 4a cuadrada. 4 por 2 sería 8ab. 4 por 1 sería 4b cuadrada. Vamos con el siguiente. Menos 6 por a cuadrada sería menos 6a cuadrada. Menos por menos, más 6 por b cuadrada sería 6b cuadrada. Más 9 por a cuadrada sería 9a cuadrada. Menos 9 por 2, 18ab. Más 9 por 1 sería 9b
cuadrado. Y empezamos a reducir términos semejantes. 2a más 3a nos quedaría 5a. 3 menos 3b más 2b me quedaría menos b. Y aquí ya tengo mi primera raíz. Estaríamos hablando de un monomio. Vamos por lo siguiente. Dijimos, vamos a tener términos semejantes. 4a más, en este caso 4a menos 6a me quedarían menos 2a. ¿Sí? Menos 2a más 9a cuadrada me quedarían 7a cuadrada. Vamos con el siguiente. Vamos con AB. 8AB menos 18AB me quedaría más, en este caso, perdón, el signo es mayor, en el 18 sería menos 10AB. Vamos con el siguiente término que sería ahora, en este caso, B cuadrado. Tenemos 4b cuadrada más 6b cuadrada serían 10b cuadrada más 9b cuadrada me quedaría un valor de más 19b cuadrado. Y así nos quedaría la solución de mi suma de cubos. Retomando las características de la suma o diferencia de cubos, en muchas ocasiones podemos tener la expresión y quisiéramos saber si realmente eso me equivale a mí a una suma de cubos perfectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir desarrollando y multiplicando términos. Tenemos un monomio por un polinomio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, primero, vamos a multiplicar cada expresión por el segundo elemento y me quedaría 2x que multiplica a 4x me quedaría 8x cúbica. Vamos, 2x por 2 tercios de x me quedaría sería más, 2 por 2 serían 4 sobre 3x cuadrada más, tenemos 2x por 1 noveno me quedaría más 2 novenos de x. Vamos a multiplicar la siguiente expresión y me quedaría menos por más sería menos 4 por 1 tercio serían 4 tercios de x cuadrada. 1 tercio por 2 tercios me quedaría menos por más, menos sería 2 novenos de x y tendríamos 1 tercio negativo por 1 noveno y me quedaría menos 1 sobre 9 por 3 sería 27. Y aquí ya tenemos desarrollada la expresión. Vamos a ir reduciendo términos. Vamos. 8x cúbica, no hay ningún otro término. Vamos con el siguiente. 4 tercios de x cuadrada menos 4 tercios de x cuadrada. Eliminamos. Vamos con la siguiente expresión. 2 novenos de x menos 2 novenos de x. Eliminamos. Y me quedaría solamente menos 1 sobre 27. Ya para terminar, generamos que para esta expresión su solución sería 2x menos 1 tercio que multiplica a 4x cuadrada más 2 tercios de x más 1 noveno.
¿Okay? Ya que tenemos el resultado, lo vamos a verificar realmente para que veamos que sí nos da el valor de nuestra fórmula general. Dijimos aquí sería, como es una diferencia, sería a cúbica menos b cúbica, que serían los valores que hemos determinado, y esto sería igual a tener la raíz. En este caso la raíz sería estos dos términos que tenemos aquí, que sería a menos b, y desarrollamos. Recordemos que sería el cuadrado del primero, ¿sí? Como es una resta, tenemos el signo de más. Primero por el segundo, que nos da este resultado, que sería a por b. Y por último tendríamos el siguiente término al cuadrado, más b al cuadrado. Y así ya referimos entre mi resultado y mi fórmula general del método.